vivimos como si hubiesen leones siempre por todos lados. Entonces, hay leones por todos lados que suelen venir por estímulos de a lo mejor de algo del trabajo o algo que nos ha dicho una persona que no nos ha gustado o mientras conducíamos, que son además contextos en los que no puedes salir corriendo, ¿no? Te tienes que quedar sentado. Entonces, esos estímulos todo el rato, mientras que estás sentado, es muchísimo cortisol, además mucha glucosa en sangre, y eso va a acarrear pues, otras desregulaciones hormonales como la insulina y demás. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en un nuevo episodio, tengo la suerte de tener aquí a Alba García. Vamos a hablar muchísimas cosas muy interesantes sobre salud hormonal, más bien sobre amor hormonal, porque realmente es una de las cuestiones que creo que descuidamos muchísimo, que nos falta mucha información y que a causa de esa falta de información de cómo las hormonas son un factor determinante en nuestra salud, no podemos cuidarlas, no podemos atenderlas y no podemos realmente gestionarlas, porque sí, podemos amar, cuidar, gestionar nuestro paradigma hormonal, pero para eso tenemos que entenderlo. Y bueno, pues Alba es fisioterapeuta, es psiconeuroinmunóloga clínica y realmente está especializada en ayudar a personas a cuidar de su salud y especialmente desde un prisma científico y también espiritual. Entonces, bueno, al final me parece una persona además bellísima, que es una persona muy bonita que transmite mucho amor, también hormonal. Y desde ahí, pues bienvenida Alba a Valientemente. Hola, muchísimas gracias, Teresa, por la presentación. Para mí es un placer estar aquí y también para compartirlo. Valientemente es un podcast que yo escuchaba desde hace 4 años y estar aquí es como, wow, un regalo de la vida. Así que gracias. Ay, de verdad, me encanta. Muchísimas gracias a ti por escuchar valientemente y por estar aquí. Así que bueno, para quien no te conozca, pues cuéntanos, ¿no? ¿Quién eres? Evidentemente eres muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿a qué te dedicas? Y bueno, ¿cómo has llegado, ¿no? a estudiar este tipo de conceptos? Genial, pues bueno, me considero una chica muy curiosa y voy a contar un poquito mi historia también para que la gente entienda, ¿no? Por qué el recorrido, por qué las hormonas me llaman. Y al final se dice, ¿no? Que una persona se especializa en aquello que necesita aprender. Pues justo en mi vida he pasado por varias épocas de pues, mala relación con la comida o rechazo al cuerpo o vergüenza y que al final todo eso me ha ido llevando a tener alguna desregulación hormonal, cosa que aunque en el momento lo haya pasado mal, ¿no? Es porque al final se sufre durante esas etapas, luego también tienes la opción de, ok, me quedo aquí o sigo para adelante y esa es la decisión que tomé y quise como informarme mucho del tema. Entonces, yo estudié fisioterapia porque me encanta, pero el tema de la nutrición, la psicología, ver el cuerpo humano, la persona como un todo, no solamente si me duele el hombro, qué pasa en el hombro, ¿no? Siempre quiero ir a la raíz, pues lo mismo. Entonces, más o menos al acabar la carrera fue justo ese verano, dije, eh, quiero estudiar psiconeuroinmunología porque siento que es el camino que más está alineado con mis valores. Además, previo a decidir estudiar el máster, una persona que me ayudó muchísimo en mi proceso fue un psiconeuroinmunólogo y que fue a raíz de cuando aprendí lo que era la PNI también. Así que Wow. eso podría contar de manera muy resumida, porque ahora me encamino aquí, más a las hormonas. Súper interesante, como lo que has dicho, ¿no? Que al final normalmente nos especializamos en aquello que nos interesa y nos apasiona, y es muy fácil que nos acabe interesando y apasionando aquello que nos ayuda incluso a nosotros mismos y por tanto nace de una necesidad y nace de dentro, ¿no? Y por tanto, muy interesante y gracias por abrirte a nivel de que tuviste problemas de relación con la comida, que en este podcast he hablado bastante también de este problema, ¿no? Y si quieres contarnos también, pues cómo lo viviste, qué desregulaciones quizá tuviste y a partir de ahí, pues cómo empezaste a conectar con esto o con este
esta persona, este mentor que te abrió la puerta, ¿no? a este mundo. Genial, pues me voy a remontar a muchos años atrás, desde mi infancia. Yo siempre he sido una niña pues muy gordita, pero siempre era como muy feliz, ¿no? Pero al final en el colegio los niños son transparentes, ¿no? Y si quieren meterse contigo o excluirte de algún grupo porque, por la razón que sea, lo hacen. Entonces siempre conmigo era, no, tú no, porque eres gordita, o no, tú no, porque no sé qué. Entonces al final, digamos que interpreté que no era válida por mi físico, ¿no? Entonces empecé a desarrollar mucho rechazo hacia mi cuerpo. Me sentía, pues eso, rechazada, humillada, muchas veces sentía soledad y fue como un proceso duro. Todo esto, pues durante toda la primaria estuvo muy presente. Justo cuando pasé al instituto, digamos, fue justo en primero, siempre he sido una niña de sacar muy buenas notas, pues en primero de instituto llegué a suspender una asignatura y que encima era una que me encantaba. Y fue como, vale, ¿qué está pasando? Pero tampoco era una cría, no era muy consciente, ¿no? Pero justo pues empezaba a sentir como ganas de llorar sin sentido, o de gritar, me venía un mogollón de pensamientos como súper negativos hacia mí, en plan, como que quería irme, o sea, no veía que pintase nada. Y mi madre me vio también un proceso muy complicado y decidió llevarme a un lugar que no era un médico convencional, ni a un nutricionista convencional, porque algo que también viví durante tercero o cuarto de la ESO, es que, claro, era bastante gordita. A lo mejor te estoy diciendo, con 11 años llegué a pesar 68 kilos, ¿no? Tenía un Ujú. sobrepeso, casi obesidad. Entonces, mi madre, pues claro, no tenía muchos conocimientos, hacía lo mejor que lo podía y me llevaba a una farmacia que me hicieran una dieta. Era comer 5 veces al día, pero mejor merendar un yogur desnatado. Cenar así como un pajarito. Entonces, además, claro, yo lo pasaba fatal, yo era súper pequeña y era como una relación siempre mala con la comida, era comida prohibida o comida que tengo que comer y siempre así. Total, que al final, digamos que mi cuerpo petó, a nivel emocional también peté y mi madre, siempre digo que es un poquito brujilla y cuando la intuición le guía siempre da con la clave y me llevó a Qué un bueno. lugar que curiosamente era una mujer naturópata que además miraba el iris. Pues me miró el iris. Yo nunca había escuchado eso, mi madre tampoco, pero dijo, vamos a llevarte aquí. Me encanta. Y bueno, tampoco lo he contado, pero hasta esa edad yo siempre con estreñimiento. O sea, todo el rato. Era algo habitual en mí. Wow. Bueno, pues con esta mujer, mirándome el iris, me vio pues algunas enfermedades que podía desarrollar hereditarias si no me cuidaba. Me miraba también qué proceso estaba pasando a nivel pues, del sistema nervioso. Por ejemplo, me decía, pareces una chica muy tranquila, pero por dentro estás de los nervios, no sé qué. Y me dice, seguro que también tienes este comportamiento normalmente. Y claro, para mí era como, wow, qué cosas está diciendo, ¿no? Como parecía adivinanza, pero realmente es como una ciencia que te mira al ojo. Y eso fue un punto de inflexión en mi vida, porque en una consulta de 1 hora me vieron muchísimo más profundamente de lo que yo me había llegado a mirar y obviamente pues ahí como que me emocioné, me puse a llorar y la mujer me mandó probióticos, me mandó algunas plantas medicinales y hicimos un cambio en la alimentación más saludable, ¿no? No lo típico que se dice de perder grasa, hay que comer menos, ¿no? Aquí me lo hacía mucho más con Nutrirte. sí, nutrirme y me ayudó muchísimo. De hecho, empecé a perder peso, pero sin sufrir, disfrutaba comiendo, me sentía, sobre todo era como a nivel emocional, mucho más feliz. O sea, ya no era querer llorar todos los días o gritar o cada vez que sentía que iba a clase, yo sentía que iba al infierno y era como "Uf, otra vez, todos los días la misma lucha y desde entonces fue como, vale, bien, estoy Wow. bien. Entonces eso fue un gran punto de inflexión en mi vida. Y luego hubo otro que puedo contar también más Sí, por adelante. favor. No, no, si quieres, por mí sin problema. O sea, porque al final todo esto, no, recordemos, ¿no? Que lo que estamos es poniendo un contexto de por qué una chica curiosa, ¿no? Acaba
dedicándose a ayudar a otras personas a cuidar su salud hormonal, ¿no? Y Ujú. evidentemente que vamos a hablar muchísimas cosas, vamos a hablar de hormonas, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de muchas cosas, pero es muy interesante, ¿no? Entender cómo podemos llegar a graves consecuencias, que en este caso, pues un trastorno de conducta alimentaria, una mala relación con la comida, sobrepeso, a muchas cuestiones justamente por problemas hormonales, que es lo que tú estás contando, y los puntos de inflexión que han ido desencadenándolo. O sea que, por favor, por mí, mm, cuéntalo, claro que sí. Genial. Pues justo al cabo de 4 o 5 años, yo ya me sentía mejor, con más autoestima, más confiada, ¿no? Pero empecé a decir: "Venga, voy a ir al gimnasio también, pues a ponerme fuerte", y como que me ¿Ahí qué obsesioné. edad tenías, más o menos, a lo mejor? Pues, diría que con 17 fue el cambio gordo. Vale. Entonces, con 17 me obsesioné mucho con lo estético. Entonces, claro, al final pedí ayuda a personas que también lo estaban. Entonces, al final era seguir el mismo patrón, ¿no? Y me llegaron a dar, ya llevaba como a lo mejor un año, con una alimentación bastante restrictiva. Llegué a consumir como 1500 calorías diarias, me lo medía todo, todo, todo. Y aparte el entrenamiento de fuerza bastante intenso, 5 días a la semana, más ir a trabajar porque trabajaba a la vez que estudiaba. Era un trabajo activo, era monitora de pilates, entonces Guau. como mucho gasto, ¿no? Y mucho estrés fisiológico, y a eso se sumaba en plan, comer poco, y ahí empecé a tener problemas a nivel que no entendía qué estaba ocurriendo en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué problemas empezaste a tener? Empecé a sentir que con todo lo que me movía no perdía de peso. De hecho, comprobé que estaba perdiendo músculo y ganando grasa en la zona abdominal. Em, Estaba más irritable, irascible. Me hice una analítica y me salió que tenía el colesterol un poquito elevado, y yo con 17 años era como, no, no tiene sentido, si encima estoy haciendo todo esto, ¿cómo puede ser, no? Cambios que el cuerpo que no se podían explicar. Y al poco tiempo ya las menstruaciones, en lugar de bajarme cada 28 o 30 días, me bajaban cada 40 días, 42, es decir, se iban alargando más hasta llegar un momento en el que dejó de bajarme la menstruación. Guau. Y en ese momento, claro, no sabía qué estaba pasando. De hecho, al estar 3 meses sin menstruación, ya fui al ginecólogo y me dijeron: "No es normal que no la tengas". Y me hacían pruebas de embarazo y yo dije: "No, si es que no voy a estar embarazada", me hacían porque no lo entendían. Qué bueno. Sí, era como no tiene sentido una chica que entrena, que come sano, que es como, ¿por qué está teniendo estos problemas, no? Sí, sí, exacto. Y claro, si ellos Increíble, no lo entienden, pues yo menos. increíble. Vale, y entonces, ¿cómo despertaste, cómo tomaste conciencia, ¿no? De que todo esto tenía un sentido hormonal y que tenía un sentido de los hábitos que estabas llevando que te estaban desajustando. Ujú. Pues al final fue un poquito de intuición, es decir, no es normal que me digan esto. De hecho, me hicieron una radiografía, vieron que tenía unos quistes en los ovarios, cuando más adelante podemos decir que eso no es normal. Más adelante podemos hablar de eso. Me dijeron que tenía quistes y que por eso, pues que tenía síndrome de ovario poliquístico, y que la única solución es tomar la anticonceptiva y ya está. Y dije yo, pero, o sea, ¿no hay otra cosa? Y me dice: "No, de hecho, en un futuro cuando quieras ser madre, pues te las quitas y ya vemos". Y fue como, con 17 años ya medicada para toda la vida, digo, no puede ser, ¿no? Entonces, algo dentro de mí era como un poco como rebelde, ¿no? Salir de lo establecido, y quiso buscar más. Y de hecho, sí que empecé a tomármelas porque salí de la consulta con miedo, que también veo que es algo muy común, ¿no? Que sales con miedo muchas veces cuando vas, ¿no? A algún, pues no sé, que te dicen un diagnóstico y es como, ya está, para toda la vida. Y es como, se le quita mucho el poder personal a la persona. Pero bueno, Y dependencia, ¿no? De un medicamento y no hay nada que puedas hacer. Esto es lo que hay, es algo que exacto, tienes, es algo que eres y ahora pues tienes que convivir con ello y tienes que pasar por esto. exacto, sí. Pues así me sentí yo, pero al cabo de 2 meses me llegó el contacto de este señor que es psiconeuroinmunólogo. ¿Vale? Pero yo no sabía que hacía PNI,
me dijeron que hacía nutrición, pero que era muy bueno y que trataba mucho el tema hormonal, que si quería perder peso, que era lo mejor. Porque yo realmente fui porque quería perder peso y ya de paso preguntarle lo de las anticonceptivas. Vale. Y entonces fue ahí cuando se me abrió más la vista, ¿no? La visión de todo. Y bueno, cuando llegué a la consulta de este señor, me empezó a explicar cosas que nadie antes me había explicado, como la influencia que tiene la resistencia a la insulina con el sistema hormonal, la influencia de hormonas con cómo te sientes anímicamente y también al revés. Y estuvimos haciendo como un estudio de cómo yo comía y me di cuenta de lo mal que estaba comiendo realmente a nivel hormonal y él me dio pautas para ajustarlo mejor a mí, ¿no? Como persona. ¿Cuáles son Y, algunos de los errores que cometías a nivel de nutrición, por ejemplo? vale, pues uno de los errores era, en mi caso en ese momento, era que en todas bueno, hacía 4 o 5 comidas, más de lo que sería correcto a nivel fisiológico, y en todas metía bastante carbohidrato Vale, y como que disminuía bastante las grasas. vale. Y eso hay que mirarlo siempre mucho más fino. Luego, pues, Interesante. Sí, tú simplemente mirabas a lo mejor comer lo que te habían mandado, el número de veces que te sí, habían mandado, pero no ponías interés a la distribución del plato, a qué macronutrientes y en qué proporciones, ¿no? exacto. Sí, Vale. sí, sí, sí. Y, y luego también hubo otra cosa que en la consulta me sirvió mucho, es que me hizo una pregunta que, que fue, ¿de pequeña eras feliz? Entonces, claro, en ese momento fue como que me permití ver muchísimas cosas que antes no me estaba permitiendo ver, pues por lo doloroso que aún era o por cualquier razón. Y el ver eso me hizo tomar luego mucha más conciencia de que muchas acciones que estaba tomando a nivel físico, de querer cambiar el físico y de querer ser aceptada, venía de todas esas heridas que aún no estaban sanadas de la infancia y adolescencia. Wow. De mucho dolor emocional que no habías afrontado, ¿no? Que estaba Ujú. ahí. Exacto, sí. Y Wow. fue cuando lo pude ver que lo pude empezar a ir sanando. Es un tema que conlleva mucho tiempo, no es como una carrera de fondo que digo, no es algo de un día y ya está, es mucho tiempo. Y fue, digo yo, que una de las claves para sanarme a nivel hormonal, sobre todo porque en mi caso venía de una malísima relación con la comida, como principio de bulimia, ¿no? De darme atracones al día siguiente compensar y demás. Y el hecho de cuidarme es como sanador. Y sí, diría eso, que fue Wow. como un antes y un después. Sí, que realmente, evidentemente, que una de las cuestiones es aprender a comer, pero esto Ujú, para mí es súper importante porque sí, claro que sí, una de las respuestas es la nutrición cuando tenemos problemas con la comida, pero aquí evidentemente hago una lanza a favor de lo que estás diciendo y estoy 100% de acuerdo, que muchas veces no va de que también de, oye, reduce el carbohidrato y aumenta la grasa, que también, ujú, sino de ver por qué estamos comiendo de esa manera, de dónde viene, ujú, por qué tienes ese miedo o esa ansiedad con la comida, por ujú, qué realmente tienes esos atracones, por qué tienes mala relación con la comida. Probablemente hay un histórico, hay un origen, hay una historia, ¿no? Y empezar a atenderla, ya no tanto por el pasado, que también hay que entenderlo, sino actuar en el presente para sanar esas heridas, para volver a querernos, para volver a ujú, amarnos, para volver a cuidarnos y nutrirnos, ¿no? Desde el amor. Me ujú, parece que es el camino y estoy 100% de acuerdo, ¿no? Que junto a ujú, otras muchas razones y muchos ángulos de intervención, pero ujú, evidentemente empezar a querernos bonito es ujú. una de las maneras, ¿no? Para sanar. Totalmente, sí. Súper, Ujú, interesantísimo. Bueno, pues para mí está claro, ¿no? Cómo encontraste ese camino para ahora ayudar a otras personas. Y ujú, aquí pues me gustaría que habláramos de hormonas, ¿no? Realmente, fíjate que hormonas a lo mejor mucha gente que nos escucha entiende lo que es, pero a lo mejor otras personas no saben ni, oye, pero estáis hablando de hormonas, hormonas, hormonas.
qué son las hormonas, ¿no? Y en relación a la salud y al cuidado de la salud, cuáles son las principales hormonas que a lo mejor podemos aquí hoy hablar y entender, ¿no? Tanto a nivel de, por un lado, pues qué función cumplen, qué ocurre y cómo se manifiesta cuando se desregulan, ¿no? Por decirlo así. Pero no solo eso, Alba, me encantaría que nos dieras tips, herramientas para poder mejorar, ¿no? Esa desregulación hormonal de las principales hormonas que afectan a nuestra salud. Pero lo que te decía, primero que todo, ¿qué son las hormonas? Vale, genial. Pues mira, las hormonas son como pequeños mensajeros que hay en nuestro cuerpo y que se encarga de ir comunicándose entre los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que el cuerpo entero es una orquesta y las hormonas, cada hormona es como un músico. Y si todas las hormonas están en armonía, al final el cuerpo fluye y suena maravilloso y en equilibrio y demás. Pero cuando hay alguna que está un poquito más aguda o más estresada o con muy poca cantidad, al final el cuerpo intenta compensar por otro lado y empieza a sonarse como desafinado. Entonces, lo suyo sería como equilibrar todo el sistema hormonal para que todo fluya como tenga que fluir. Me ha encantado la metáfora, porque además fíjate que evidentemente habrá unos baremos, pero que muchas veces seguramente, que esto es algo que luego hablaremos, ¿no? El colesterol, nombrabas antes, ¿no? Que esté alto, que esté bajo. No se Ujú, trata solo de un parámetro si está alto o bajo, sino de cómo está todo orquestado, porque ujú, evidentemente no hay una música mejor. Podemos estar escuchando música clásica o una música muy energética, ¿no? Y realmente ambas músicas son muy buenas, pero la idea es que no esté la guitarra tocando música de un tipo y el saxofón de otra y que no tenga ningún sentido. ujú. Sí, total. Súper interesante. Vale, ¿y cuáles son las principales hormonas que nos afectan a nuestra salud? Pues mira, sobre todo, bueno, a nivel de mujeres, por ejemplo, los estrógenos y progesterona son fundamentales. También las hormonas tiroideas, tanto en hombres como en mujeres. El cortisol, también podemos hablar del cortisol. Buenísimo. Y bueno, incluso para los hombres también podemos hablar de la testosterona, que también es muy importante en mujeres. Que muchas mujeres se piensan que no tienen testosterona, pero sí, sí que tenemos. Qué bueno, pues si quieres podemos empezar, por ejemplo, por el cortisol, ¿no? Vale, Y si nos puedes explicar qué es el cortisol, cuál es su función y cómo se manifiesta, ¿no? Cuando se desregula. genial. Pues al final el cortisol es como, conocida como la hormona del estrés y su función es aumentar la glucosa en sangre para que el cuerpo tenga energía rápidamente, ¿no? Y aparte también tiene como un papel de regulación del sistema inmune. Entonces, el cortisol, ¿para qué está en el cuerpo, no? Porque todo lo que hay en el cuerpo está para algo. Pues, por ejemplo, si viene ahora mismo un león, que es algo que no suele pasar, pero si viene un león a comernos, el cuerpo pues segrega cortisol para que los músculos tengan glucosa disponible para poder correr y escapar del león. Buenísimo. ¿Qué pasa últimamente? Pues que vivimos como si hubiesen leones siempre por todos lados. Entonces, hay leones por todos lados que suelen venir por estímulos de a lo mejor de algo del trabajo o algo que nos ha dicho una persona que no nos ha gustado o mientras conducíamos, que son además contextos en los que no puedes salir corriendo, ¿no? Te tienes que quedar sentado. Entonces, esos estímulos todo el rato, mientras que estás sentado, es muchísimo cortisol, además mucha glucosa en sangre, y eso va a acarrear pues otras desregulaciones hormonales como la insulina y demás. Entonces, Wow. Brutal, esto es súper interesante, ¿no? Porque al final lo que tú decías, que el cortisol tiene un para qué, ¿no? ujú, Cuando tenemos estos leones constantes, bueno, pues el trabajo, el jefe, la discusión con mi pareja, el problema económico, las noticias que no paran de contarme mierdas y todo el día estresada, ¿cómo se manifiesta, ¿no? ¿Cuál es esa ujú. desregulación y cómo se da? Pues suele ser mucha fatiga o sentimiento de estar siempre cansado, aunque se duerman 7 horas por la noche, ¿Vale? o incluso ir a dormir y que te cueste quedarte dormido. También es como un aumento de peso o dificultad de perder peso en la zona abdominal.
cuando hay una desregulación en el cortisol se suele acumular mucho más la grasa en esa zona porque está relacionado con la resistencia, por ejemplo, debilidad a nivel muscular o de sistema inmune y, y también ansiedad se podría dar, porque al final es como sensación de ataque constante, miedo y se genera una ansiedad pues, interna como un poquito silente, pero que con el paso del tiempo va siendo más intensa. Interesante, porque son cosas que no se ocurren, ¿no? La grasa abdominal, también en las mujeres, ¿no? Que a lo mejor es menos evidente en otros momentos y pues me parece súper interesante. ¿Y cómo podemos hacer para regular el cortisol? Pues para regular el cortisol hay varias maneras, ¿no? Pero al final mucha gente lo que busca es, vale, quiero bajar el cortisol porque el cortisol es malo. Aquí me gustaría reafirmar que el cortisol es una hormona necesaria, ¿no? Y que además tiene un papel como antiinflamatorio en el cuerpo. O sea que en su justa medida está perfecto. La cosa es cuando se queda mantenida en el tiempo. Entonces el foco está no en bajar el cortisol, sino en bajar ese foco de estrés que está continuamente generando ese cortisol. Vale. Entonces, aquí me gusta como atacarlo de diferentes maneras, tanto la parte física como emocional. Entonces, aquí me encanta hablar de lo que son las incoherencias, ¿no? Ujú. Muchas veces cuando, bueno, desde pequeñito nos dicen el camino que hay que tomar, el prototipo de vida ideal o la carrera que hay que seguir, ya sea por lealtad a algún familiar o por cualquier cosa. Y al final no tenemos como esa intuición tan desarrollada o ese fuego interno que nos dice, yo no quiero ir por ahí, si mi camino es por otro, ¿no? Y al final nos dejamos llevar por esa corriente que nos dicen que es nuestro camino. Todo eso a nivel interno, aunque sea de manera subconsciente, nos genera una incoherencia interna. Y hasta que no se hace consciente no podemos llegar a sanar esa incoherencia. Y suele ser el origen de muchas enfermedades crónicas de hoy en día. Wow. Sí, para mí es una palabra clave la incoherencia, ¿no? Que al final se generan disonancias, ¿no? Entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Y Ujú, entonces esas incoherencias entre lo que yo quiero, necesito, me gustaría, pero luego lo que acabo actuando, la vida que llevo y la vida que querría llevar, ¿no? Pero ujú, en muchísimas cuestiones, ¿no? Lo que yo querría a lo mejor puede ser estudiar, pero también a ver, a lo mejor va por ahí también, ¿no? Si yo quisiera ser una persona que entrena más o que hace más cosas, pero luego no soy capaz de hacerlo porque me dejo arrastrar, ¿no? Por el deseo, por la comodidad, también son incoherencias. Y todo ujú. esto al final acarrea ese malestar, esa culpa, y también eso desencadena cortisol. Sí, me encanta cómo lo has explicado. Brutal, no, no, es que Mm, es tremendo lo que has dicho, las incoherencias. Pues mm. mira, brutal. Por otro lado, estabas hablando de otro tipo de hormonas, como por ejemplo los estrógenos, ¿no? Sí, ¿Qué nos puedes decir aquí? ¿Qué son los estrógenos? ¿Cuál es su función? ¿Y qué señales nos dan cuando se desregulan? vale, pues los estrógenos tienen un papel súper bonito en el cuerpo de la mujer. Al final, su función es regular el ciclo menstrual, también tienen un papel fundamental en la salud ósea, la salud cardiovascular. Por eso, cuando hay mujeres que entran en menopausia, suelen tener más problemas de densidad ósea, pero es porque justo bajan los niveles de estrógenos y también un papel fundamental en el bienestar emocional. ¿Y qué síntomas tenemos cuando están desregulados? A ver, realmente la menopausia es normal que baje los estrógenos, es algo fisiológico. Y los síntomas que pueden tener es pues sofocos o cambios de humor, que baja la libido, pero es algo totalmente normal, natural y tiene que pasar, ¿no? Lo que veo más a día de hoy, que está desequilibrado, pero no de manera fisiológica, sino porque ya es más a nivel patológico, es cuando hay un aumento de estrógenos. Vale. Puede, el aumento de estrógenos tiene síntomas como, por ejemplo, el síndrome premenstrual, el famoso síndrome premenstrual, ¿no? Cuando está Ajá. exacerbado. Es decir, muchos dolores de cabeza o dolores en la zona del útero o de la espalda, mucha irritabilidad o que estás muy irascible, también cambios de humor y también hinchazón, tanto abdominal como a nivel de piernas y de caderas, como hinchazón, pero a nivel de retención de líquidos.
Todo Fíjate, eso está fíjate, Alba, asociado que con... aquí es una cosa que socialmente se ha normalizado. O sea, que la gente tenga síntomas premenstruales o que se sienta desajustada, sienta dolor, sienta incluso muchas mujeres si, se estén limitadas, ¿no? Durante la menstruación. Es como tremendamente normal. Y aquí, por lo que veo, no es normal, no es como la menopausia, que es un fenómeno natural, sino que Ujú, aquí realmente lo que hay es un desajuste. exacto, sí. Wow, pues lo Ujú. hemos normalizado, ¿no? Sí, de hecho, era común, ¿no? Con mis amigas de: "Hoy no voy a ir a clase porque tengo unos dolores intensos". Y una cosa es que te pase a lo mejor un mes, que puede pasar, que un mes tengas síntomas leves, otro que no tengas nada, pero la cosa es que todos los meses sea igual. 2 días con mucho dolor o con mucha hinchazón, ahí es donde el cuerpo te está queriendo decir algo, ¿no? Aquí Ah, también me gustaría destacar, decir: "Ay, otra vez tengo dolores, otra vez sofocos, tal". Me gustaría decir que el cuerpo siempre te está hablando y que realmente que te hable con algún dolor o con un sofoco, es un regalo, porque te está permitiendo escucharte y ver dónde está esa desregulación y poder sanarlo. qué bueno. Sí, lo que pasa es que si lo atendemos con no puedo dormir, me tomo somníferos, no puedo, me duele tal, me tomo antiinflamatorios, no puedo tal, y vamos tapando, tapando, tapando porque huimos del dolor, pero no atendemos el origen, ¿no? Sí, sí, total. ¿Y esto por qué puede ser hoy en día, no? Porque hoy en día hay mucho exceso de estrógenos. Pues puede ser porque estamos más expuestos a, por ejemplo, disruptores endocrinos, que los disruptores endocrinos, para quien no lo sepa, al final son sustancias que se parecen mucho a las hormonas y entonces interfiere en su funcionamiento correcto. Ujú. Em, ¿Cómo están? O sea, ¿dónde los podemos encontrar? Es que realmente los podemos encontrar en muchos sitios. La cosa es no obsesionarse, pero sí ser consciente y poder elegir qué cosas usar y cuáles no. Por ejemplo, lo podemos encontrar en algunas sartenes o donde cocinamos, algunas botellas de plástico, pero donde más pongo el foco es en los productos de limpieza, tanto del hogar como del cuerpo, porque al final la piel absorbe todo lo que le ponemos. De hecho, tengo una amiga que me dice: "Lo que no me meta en la boca, no me lo pongo en la piel". Y es que esto... Me encanta. Qué bueno, o sea que realmente, claro, ¿y qué tipo de elementos para limpiar el hogar? ¿Qué tipos de elementos para limpiar nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de sartenes, no? Es decir, ¿qué nos puedes, aunque sea por encima, ¿no? Pues ligeras recomendaciones. Sí, pues mira, para el cuerpo, últimamente lo que más estoy utilizando son los típicos jabones que usaban nuestras abuelas, estos que se hacían con aceite o cosas así. Eso es maravilloso. Eso viene súper bien. Y aparte, muy importante, las cremas de protección solar que no sean de filtro químico, que sean mejor de filtro mineral. Ajá. Porque las de filtro químico, pues sí que interfieren tienen disruptores endocrinos y también microplásticos que pueden entrar y cositas que no nos interesan, ¿no? Oh, qué Luego a ni interesante. Sí, luego a nivel de limpieza de hogar, pues mira, también otra cosa que hacían mucho las abuelas y mi madre sigue haciendo es usar mucho el vinagre. Mm, El vinagre se utiliza mucho para limpieza y también una cosa que estoy utilizando últimamente son como microorganismos efectivos, que básicamente son como bacterias, bichitos, que se comen la suciedad. Entonces, una vez hemos desinfectado con vinagre y demás, pulverizamos microorganismos efectivos y eso ya empieza a limpiarse también por magia de la naturaleza. Oye, ¿dónde se compran esas cosas? Pues eso yo lo compro en internet, a través de, bueno, Microviver se llama la página, Ujú. y también una parte los estoy reproduciendo yo, porque eso básicamente con que les des, es como una kombucha, la gente que haga kombucha es el mismo procedimiento. Le pones azúcar y algún líquido, en plan agua, para hacer volumen, y eso se va reproduciendo en una semana y pues ya tienes ahí otro bote. Qué interesante, wow. Y fíjate que esto de las sartenes se habla también mucho últimamente en redes sociales, ¿no? Que sí, las de teflón, las de acero. O sea, aquí realmente yo creo que la gente se vuelve loca con lo de las sartenes. Sí, eso es cierto. Las sartenes, al final es buscar, la verdad no sabría decirte esta.
el mejor, porque he ido probando varias. La cosa es que busquen en internet, pueden preguntarle hasta a ChatGPT qué sartén me le recomiendan que no Estupendo. tengan dulces endocrinos y ya le vendrá. Qué interesante. Ujú. Vale, pero fíjate cuántas cositas, ¿no? Y aquí también me hablabas en su momento, cuando estuvimos hablando de la soja, ¿no? Ah, sí, correcto. Que me parece súper interesante también por qué la soja puede afectarnos también a que nos aumenten los estrógenos. Sí, la soja tiene un componente que son los fitoestrógenos, que tienen una composición muy similar a los estrógenos. Entonces, si ya de base nosotras estamos reguladas, nuestro cuerpo en la fase antes de ovular y pues está como el pico de estrógenos y ya cuando vamos a entrar en la fase premenstrual bajan los estrógenos Mm. y eso es algo totalmente natural. ¿Qué pasa si normalmente consumimos soja, bebida de soja o tofu, ¿no? Pues al final todo eso es muchos fitoestrógenos y ese pico de estrógenos puede ser más elevado y luego cuando tienen que bajar, no bajan todo, se queda siempre un poquito más por encima el nivel de estrógenos que deberíamos de tener. Entonces, al final estamos teniendo siempre un exceso de estrógenos que nos va a llevar a tener más inflamación, más síndrome premenstrual, dolores, acné y no se suele recomendar. Probablemente en algunas mujeres que estén en menopausia se puede introducir más la soja para ayudar como ahí tienen déficit de estrógenos, pues esto les puede ayudar a disminuir los sofocos o la irritabilidad y demás, pero en general en el resto de personas, incluso en los hombres, no se recomienda. De hecho, es curioso que en los países que es típico comer soja, no beben leche de soja ni nada, o sea, es como los brotes de soja germinados, que es mucho más diferente y más saludable que bebida de soja. Ajá. Súper interesante, que al final es como que hace sentido, ¿no? Y que depende también de cómo lo consumas. No es lo mismo consumirlo de una manera que de otra o que sea masivo, ¿no? Que utilizo salsa de soja para cocinar, como mucho tofu, al mismo tiempo germinados, también bebo la bebida de soja. Claro, llega un momento que dices, es que estás tomando mucha cantidad, que tampoco hay que demonizar, entiendo, a la soja. O sea, la soja en una medida razonable tendrá un impacto más neutro, ¿no? Sí, correcto. Los brotes germinados, de hecho, están súper bien. Pero sí, vivimos en un contexto en el que, aparte, otra cosa importante que no hemos hablado es de la salud hepática. Al Ujú. final, la función del hígado es expulsar todos los tóxicos del cuerpo e incluso metabolizar hormonas que ya no se necesiten. Entonces, cuando tienen que bajar los estrógenos, pues el hígado tiene que metabolizarlos para expulsarlos. Si el hígado no está correctamente, está muy saturado, ya sea porque has consumido alcohol durante tu vida o igual no has probado el alcohol, pero tu alimentación ha sido basada en productos ultraprocesados o muchos zumos de fruta muy concentrados eh, y demás. Porque digo esto del zumo de fruta porque la gente se cree que el hígado graso es por comer grasa, pero realmente el hígado graso surge por el alcohol o la fructosa, ¿vale? O sea, no demonizo la fruta y mucho menos, es maravillosa. La cosa son los zumos que se beben industriales todo el rato, que eso de la fructosa al final pues puede producir un hígado graso. Vale. Y pregunto, una vez alguien tiene hígado graso, ¿ya empieza a ser contraproducente la fructosa, como alguien diabético o no? Sí, sí, mejor no consumir ni alcohol ni fructosa. Sí. Interesante. Bueno, esto de la limpieza hepática, la salud hepática, que muchas veces te he escuchado, ¿no? ¿Qué nos Ujú. puedes decir, ¿no? Y por qué es interesante. Vale, de acuerdo. Hay varias maneras de hacer como limpieza hepática. Puede ser de manera habitual, que es la que voy a explicar, y otra es más profunda. La profunda yo la he llegado a hacer, me ha venido súper bien, pero eso es mejor que una persona te diga, mira, en tu caso sí que la puedes hacer y demás, como más personalizada. Vale. Pero en el día a día, para la gente que nos está escuchando, yo os voy a decir tips súper valiosos para la salud del hígado que es, por ejemplo, consumir verduras, vegetales crucíferos, por ejemplo, coliflor, brócoli, Wow. coles de Bruselas. Todos esos alimentos vienen súper bien, ayudan al hígado bastante. Luego también los sabores amargos, por ejemplo, el pomelo, eso sí, viene súper bien. Qué guay. Eh, o las verduras de hoja verde o morada, que también son amargas, por ejemplo, la cale, creo que, Qué no sé cómo bueno. se pronuncia, si cale o kale, pero la cale. Sí. Esto es como Google o Wi-Fi o Wi-Fi, ¿no? Sí, genial, súper interesante también.
Y luego, pues aumentar mucho el consumo de antioxidantes y sobre todo evitar el alcohol y el exceso de dulces. Y antioxidantes, ¿cómo podemos aumentar el consumo de antioxidantes, no? Pues, por ejemplo, té verde, o sea, mira, los colores así como moraditos tienen mogollón de antioxidante, entonces arándanos, moras, frutas silvestres vienen súper bien, el té verde, el cacao amargo, Ujú. todo eso suelo recomendarlo mucho. Sí. Qué bueno, súper interesante. Bueno, pues ya hemos hablado, madre mía, de estrógenos, de cortisol. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo? Elige tú, ¿no? Porque habías nombrado varias hormonas. ¿De cuál Sí, quieres hablarnos ahora? Que sean importantes y que creas que están bastante desreguladas a día de hoy. pues mira, otras hormonas importantes, considero que las tiroideas son bastante relevantes. De hecho, Ajá. influyen tanto en hombres como mujeres. Y al final las hormonas tiroideas se encargan de regular el metabolismo, ¿no? El metabolismo celular. Eso quiere decir que se encargan de decir la velocidad en la que el cuerpo obtiene la energía a partir Ujú. de los alimentos. Se encargan de la temperatura corporal, de ritmo cardíaco, de tu energía física, tu estado emocional, o sea, tiene una Wow, repercusión en todo el cuerpo. wow. ¿Y cómo podemos saber si está desregulado, no? Esto yo también lo he vivido muy de cerca pues, por ejemplo, a mi madre, que le diagnosticaron hipotiroidismo, una tía mía, justo lo contrario, Que se hipertiroidismo. escucha mucho además hoy día. No, me han diagnosticado, tengo indicios de, pero mucha gente Sí, que ya empieza a vivir esto, entonces, eh, ¿cómo lo podemos cómo nos podemos anticipar, ¿no? Para que lo podamos coger a tiempo? genial. Pues indicios de hipotiroidismo, por ejemplo, sin tener analítica ni nada, simplemente síntomas. Es que sentimos que estamos más cansados, Ujú. que tenemos las manos frías de manera habitual, o nos tomamos la temperatura corporal y está más bajita que lo normal, a lo mejor 35 por ahí. Es como Vale. hipotiroidismo subclínico, ¿no? Luego también que le cuesta la exposición al frío, suele tener un estado de humor más, a lo mejor, apático o bajito, y eso de manera como más sutil, ¿no? Y al Ujú. aumento de peso. Ahora, cuando ya se va a un extremo, que por ejemplo hay personas que no tienen ni idea de que eso significa algo, y puede llegar al extremo de que la persona esté en la cama y diga, es que siento que me voy a morir porque es que no tengo energía ni para levantarme. O sea, Wow, a ese extremo se puede llegar, que también lo he vivido de muy de cerca y es como, es que no tengo fuerzas. increíble. Claro que al final Mm, muchas veces casi todo, ¿no? En el cuerpo humano es multifactorial y probablemente haya también motivos quizá que sean indicios de depresión, probablemente al final es que como todo va tan de la mano, ¿no? Cuando tú sí, a lo mejor no te cuidas o no estás atendiendo esas cuestiones, probablemente también te dejas otras en el camino. ujú, sí, total. Ahora veremos la relación que tiene esto con el estrés. Qué bueno. Mm, Luego también el hipertiroidismo, que es justo lo contrario, a nivel sutil pueden sentir como más ansiedad o que pierden peso muy rápido o que les cuesta dormir, tienen como así nerviosismo, ¿no? Y en el extremo también es como sentir palpitaciones, como que el corazón te va a mil y también es como, Dios, me va a salir el corazón del pecho. Entonces es Wow, muy sí. importante como controlarlo. Y Vale. este suele ser más autoinmune. El anterior también, el hipotiroidismo, también tiene una condición autoinmune, pero no siempre tiene por qué ser autoinmune. Muchas veces, y a lo mejor por esto también, las personas suelen tener más hipotiroidismo, es Ujú. que viene por algún estrés crónico sostenido en el tiempo durante muchos años, ¿no? Aquí volvemos pues a las incoherencias, ya no solo a nivel emocional, que algo que no he dicho antes es a nivel físico, ¿no? Si al final nuestro cuerpo está acostumbrado a que estemos entre cuatro paredes, que nos dé el sol, si eso, y hay días que ni nos da el sol, que no hagamos ejercicio físico de manera habitual, al final eso a nivel físico o fisiológico es un estresor. Y si ya juntamos estrés físico y estrés emocional, pues tenemos la pócima perfecta para que todo el sistema hormonal se vaya desregulando. Wow, súper interesante. Y fíjate que todo el impacto que tiene, ¿no? Y cómo podemos identificarlo y qué importante hacer algo, pero al final, como una base muy fuerte son estas incoherencias,
tanto Ujú. para el cortisol como para las tiroideas y cómo las consecuencias que tienen muchas veces son con un origen emocional. Sí, total. Muchas veces digo, por si la gente está diciendo: "Ay, madre mía, cuánta información, ¿y ahora qué hago?". Muchas veces digo que hay que simplificar, ¿no? Y cuando no sé qué decir, es como grito 2 palabras que son: esto, ya está, y olvídate", ¿no? Que es como hábitos ancestrales. Es decir, ¿qué hacían los humanos hace 2000 años, o 1000 años, o incluso hace 100 años? No hace mucho, ¿no? La gente que vivía más en el campo. Pues mira, pues estaban, que si me voy al río, que si estoy aquí en la naturaleza paseando, que si tengo mi familia o tengo un amigo en quien confiar, en quien contarle lo más interno o lo más como que me guardo para mí compartirlo con una persona. Todo eso es sanador, el sentimiento de tribu y el moverse, ¿no? No estar aquí enfrente de una pantalla 8 horas y tener el descanso para comer, o incluso por la noche, que ya se ha ido la luz del sol, pues antes tenían velas o fuego, no estaban hasta las 2 de la mañana o hasta las 12 o hasta las 10 en invierno, que se va la luz a las 6, hasta las 10 seguimos con luz. Entonces, volver al origen, a lo que nuestras células están acostumbradas, al final eso es lo que va a ir sanando el cuerpo. Es brutal. Has dicho algo súper poderoso que me gustaría aprovechar para poner encima de la mesa, Ujú. que es el poder del amor, ¿no? El poder del amor a nivel hormonal, a través de la oxitocina, que me consta que, bueno, es muy poderosa. Entonces, no sé si nos puedes hablar qué es la oxitocina, qué función tiene y cómo podemos sentir que está desregulada y cómo podemos potenciarla. Pero bueno, ya hemos dado una pista, ¿no? El amor, la tribu. Mm, Pero cuéntanos, ¿no? Sobre la oxitocina. genial. Pues la oxitocina es una hormona también maravillosa, ¿no? Como todas, pero siempre está bien que esté presente. Se llama que es como la hormona del amor, ¿no? Es la hormona que segrega la madre cuando recién acaba de dar a luz, pero no solamente es amor de madre, ni tampoco es el amor de romántico, es el sentimiento de conexión, ¿no? De vínculo, ya sea con una persona, con un amigo tuyo, con tu hermana, con tu mascota, puede ser la conexión con la naturaleza y conexión contigo mismo. Al final, el poder de esta hormona es como un calmante natural, ¿no? Es como cuando das un abrazo que sientes que Es, no sé, paz. y eso se puede decir que es el poder de la oxitocina. Es Mira, aquí hay un temazo que no nos vamos a meter, pero para que la gente también lo sepa, yo siempre que puedo aprovecho y lo meto. Un abrazo que sientes paz, pero un abrazo, que creo que no sabemos o se nos ha olvidado abrazar. mm, Damos abrazos muchas veces que no son abrazos, son compromisos. mm, Abrazamos como porque, no sé, pues porque toca, ¿no? Porque es Navidad y hay que dar un abrazo, o porque yo qué sé, alguien viene y me da un abrazo mm, pero son abrazos que duran nada, duran un suspiro, no da tiempo a nada. Y mm, animo y entonces, ¿qué es abrazar? ¿Qué me quieres decir? Un abrazo para mí tiene una intención, se siente, y si tenemos que hablar a nivel técnico, yo animaría a que menos que nos dé tiempo a respirar, que nos dé tiempo a dar una inhalación profunda, conjunta, a que estemos en contacto tu pecho con mi pecho, que sintamos nuestra respiración, que tengamos el tiempo, porque nos incomoda también muchísimo abrazarnos, nos incomoda ese contacto y, y creo que empezar a abrazar de verdad, si yo tengo que decir algo, mira, es que no sé abrazar. Bueno, pues abraza y quédate ahí, aunque estés incómodo o incómoda, quédate ahí 7 segundos, 5 segundos, no sé, todo lo que puedas y luego ve aumentando a partir de ahí. Pero un abrazo de corazón, un abrazo oxitocínico, ¿no? mm, La oxitocina no nace de un abrazo de compromiso, nace de un abrazo sentido, ¿verdad? mm. Total. Me parece muy bonito lo que has dicho. Y de hecho voy a rescatar una anécdota graciosa que me pasó. Es que en uno de estos eventos, donde también un evento de crecimiento personal, ¿no? Pues nos hablaban del poder de los abrazos y nos decía que para segregar la oxitocina, el abrazo tenía que durar 8 segundos. Bueno, pues entonces ahí, la verdad que yo empecé a dar abrazos y era como sentir, ¿no? La respiración y era
como que ya te acababas fundiendo de tantos abrazos, era como algo, estoy flotando. Bueno, pues justo abrazo a una persona que tenía un perfil muy calculador, muy así, ¿no? Muy mental. La abrazo y empieza uno, dos. Me encanta. Me han dicho 7, 1, 2. Claro, pobre, pobre, porque al final, wow, qué buena anécdota. Y es que muchas veces esa persona no es que no quiera abrazar, es que no puede abrazar, es que no, todavía no se ha permitido, probablemente sienta emociones como vergüenza, incomodidad, nerviosismo, Ujú, sienta que puedes estar pensando, me está tocando, a ver si va a pensar qué, está sobreanalizando, a ver si mm, me quedo aquí abrazándote mucho y tú estás incómodo y te estoy incomodando, a ver si no te gusta abrazarme, o sea, que no pienses qué raro es, que a ver si piensas que no te estoy soltando, yo qué sé, a saber qué narices está diciendo, ¿no? Y, y creo que es tan poderoso el no juicio, el empezar a sentir más que pensar y que cuando mm. abracemos intentemos poner la mente en blanco y simplemente sintamos el calor, sintamos el olor, la respiración, las manos. Qué Total, bonito, Alba. Me ha gustado mucho este. Bueno, pues cuéntanos más, ¿no? Sobre la oxitocina. Por un lado, la hormona del amor, que me decías sí, con tu mascota, contigo mismo, la conexión, no el amor sí, romántico. exacto. Y bueno, cuando se desregula, ¿qué pasa? Cuando se regula, o también puede ser por receptores, que ahora también contaré un estudio muy interesante, somos mucho más, como que estamos más reactivos. Es decir, pasa algo y enseguida respondemos. O, no, es que me has dicho esto, no, no sé qué, ¿sabes? Estamos como Mm, en ese plan, como más a la defensiva. Incluso se dice que la oxitocina, cuando está bien, pues son personas más resilientes, se sienten con capacidad de enfrentar desafíos y es muy guay, ¿no? De hecho, mira, voy a contar el estudio, por no favor, tiene sí. solamente que ver con la oxitocina, también con el cortisol, que al final va muy de la mano. Es un estudio que se hizo Michael Miney, o no sé cómo se pronuncia, más o menos en la década de 1990. Pues es con ratones y al final como que un grupo de ratones lo dejaron con sus madres y al otro al nacer lo separaron de sus madres. Entonces, claro, los ratones que estuvieron con las madres pues siempre han tenido ese contacto físico de calor o que les lamía y demás. Y el otro grupo de ratones pues no tenían ese contacto físico. Simplemente hablamos de sentir ese contacto, ¿no? Pues al final se vio que cuando había más contacto entre el bebé, o sea, entre la cría y la mami, pues había una mejor regulación de los niveles de cortisol. Eso es porque se generaban más receptores de glucocorticoides y eso hacía que el cortisol se regulase mejor y eso se traduce en mejor respuesta ante el estrés. Por lo tanto, también personas que en la infancia, o ahora mismo, no tiene por qué haber sido solo en la infancia, se sientan arropadas, cuidadas, como con esa necesidad básica cubierta de sentirse protegida, es como mucho más capaz de probar cosas nuevas, ¿no? De salir del nido, de voy a investigar, voy a probar, porque no tiene ese miedo de base, ya se siente más completa y más plena. Wow, súper interesante. Y es que los estudios lo dejan clarísimo, ¿no? Que el amor es el camino, el amor es respuesta para la calma, para la estabilidad, para la salud. Entonces, el amor es fantástico, entendiendo el amor como conexión. Y muchas personas justifican, no, es que a mí no me gusta abrazar, o a mí no me gusta que me... Y es como, ¿hasta qué punto no te gusta o te incomoda simplemente? Y a lo mejor si aprendemos a que deje de incomodarnos, que esto es algo que identifico mucho en terapia, podemos empezar a tener todos los beneficios de esos ratoncitos. Podemos empezar a tener los beneficios de que nuestras hormonas, que esto no va de preferencias, va de que la ciencia está clara, que acabas de describirlo brutal, es que está ahí, o sea, se generan cambios bioquímicos en Ujú. nuestro cuerpo cuando tenemos ese calor humano o ratoniano, ¿no? En este caso, cuando tenemos ese amor, ¿no? Dicho esto,
Bueno, para por tanto regularla, entiendo que es eso, ¿no? Es volver a conectarnos con cualquier tipo de vínculo, ¿no? Para regularla, aquí rescato 4 palabras básicas, también para que la gente se lo lleve como más tip práctico. Es uno, abraza más. Y lo que has dicho, si a alguien le cuesta abrazar, bueno, pues menos tiempo, pero busca una persona a la que ames, y si no es una persona, es a tu mascota o incluso a un árbol. Es decir, abraza más. Eso al final acaba llenando muchísimo y siente la respiración, huele a la otra persona y intenta sentir, en lugar de estar tanto en la mente pensando, sentir ese abrazo. Segunda palabra sería agradece más. Cada día, o sea, tenemos un mogollón de razones por agradecer cada día. Pues intenta agradecer al despertar o al irte a dormir al menos 3 cosas por las cuales estés agradecido o agradecida. Buenísimo. La tercera sería conecta. Y este conectar es general, es decir, puede ser establecer una conversación con alguien que conoces, con un amigo y demás, pero también es conectar contigo. Y a mí me gusta llevarlo mucho a esta parte de conectar contigo porque muchas incoherencias que seguimos manteniendo en nuestra vida después de tantos años es porque no nos hemos dado el privilegio ni el espacio para conectar con nosotros mismos, y muchas veces por eso no vemos esas incoherencias, ¿no? Entonces, el darnos el espacio para conectar, para decir, a ver, ¿qué tengo ahora en mi vida que me encanta que esté así y que no lo quiero cambiar? Y qué otras cosas siento que me gustaría que fuese diferente, ¿no? Pues permitirte ese momento, ponerte música que te guste, algún aroma, puede ser incienso, un momento para ti y empezar a soltar, conectar con esa parte más de Me, esencia tuya. me encanta. Y este momento de escucharte, que acabas de reflejar muy, muy claramente, ¿no? No lo idealicemos. Muchas veces cuando tú llevas tanto tiempo desconectado, desconectada de ti, y de repente te empiezas a escuchar, como te pasó a ti en esa consulta de médico, Mm, eh, lo que sucede es que lloras, lo que sucede es que te frustras, lo que sucede es que tienes miedo, lo que sucede es que mm, tienes dudas, lo que sucede es que no sabes hacia dónde. total. Y que muchas veces eso no es un síntoma, es como si estaba mejor cuando no me escuchaba, ¿no? Que, que a veces el camino parte de tener que curar, sanar, escuchar y pasar una etapa ya, pero quítamelo, quítamelo, quítamelo. Es como quítame este dolor, quítame, pero ¿qué hago? Pero entonces, ¿qué hago? Si no estoy bien así, ¿qué hago? Dímelo, ¿no? Y es como no hay una única respuesta, ni hay verdades, pero sí que vas a tener que atreverte a recorrer ese camino, ¿no? De permitirte seguir escuchándote, y si todavía no tienes las respuestas, es que a lo mejor tampoco es que haya una respuesta, pero ir sintiendo, ir probando, cambiar, darte Mm, cuenta que tampoco, volver a mm, cambiar mm. y de repente pues las cosas van pasando, pero van pasando a costa de que no es fácil, pero es el camino, ¿no? Para tener una vida plena. Exacto. Me ha encantado ese apunte que has hecho y también me gustaría decir que es como, tienes dos opciones, ¿no? Una es como vivir anestesiado el resto de tu vida, como resignado, ¿no? Y hay algo internamente que al final, lo que la mente calla y no quiere ver, al final el cuerpo lo acaba gritando, y es Ah, lo que se dice somatizar en forma de dolor crónico o alguna enfermedad, que puede ser también el cáncer. Y la otra opción es, vale, acepto esto, no me resigno, eh, y decido enfrentarlo. Sé que va a doler al principio porque todo cambio al principio es doloroso para la mente, pero se siente tan profundamente que es lo que sientes que quieres hacer, que aunque conlleve a lo mejor dolor, la inspiración y lo que te mueve es mucho mayor que ese dolor, y que al final esa satisfacción interna es que va a compensar tantísimo ese momento de dolor que habrá sido puntual, que lo agradecerás toda tu vida. wow, qué fantasía lo que has dicho. Y además muchas veces es eso, esa inspiración, pero que no, a veces no sabes, hay más dudas que certezas. Es Mm, como, esta frase te la he escuchado también alguna vez, ¿no? Bueno, a lo mejor no sabes lo que quieres, pero sabes lo que no quieres, puedes empezar por ahí también y puedes mm, empezar a caminar, ¿no? Es como,
oye, pues mira, no sé a dónde quiero ir, no sé dónde quiero vivir, no sé de qué quiero trabajar, no sé con quién quiero compartir, pero sé que con esta persona no, o sé que en este trabajo no, o sé que ahora mismo no es en esta ciudad, o sé que no es en este lugar, y atrévete a moverte. Ujú. Qué bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, teníamos la conexión, que sería el tercero, Sí, y el cuarto es amar. amar. Wow, ¿qué es amar? Amar, mm, digamos que es buscar, es un sentimiento muy profundo, ¿no? Y creo que la gente lo va a entender cuando llega a casa, si tienen una mascota, por ejemplo, y está el perrito ahí para darle la bienvenida, ¿no? Y ese sentimiento que te nace de querer acariciarle, de no hay nada más, la acaricio y estoy en este momento presente, ¿no? Qué bueno. No hay un juicio. No, sí, me gusta, pero me gustaría que también fuese así, tal. No, así es perfecto tal como es. No hace falta cambiar nada. Y todo eso es muy fácil al principio también sentirlo hacia los animales o a alguien, una persona, por ejemplo, puede ser tu madre, ¿no? Que la amas. Eh, Hay que llevárselo luego a uno mismo, que a lo mejor puede ser algo que cueste, ¿no? Pero el hecho de amarte, wow, es que si a mí esto me lo hubiesen dicho hace, yo qué sé, 10 años, 5 años, el trabajar más, el amarme, en lugar de cambiar el físico, ¿Cómo que podemos al final la trabajar el raíz, amarnos, Alba? pues diría trabajar como se trabaja la autoestima al principio, ¿no? O Ujú. sea, hay varias maneras de cómo podemos amarnos más. Lo primero también diría que es la intención, es decir, tengo la intención de amarme. Eso sobre todo, decírtelo a ti, comprometerte a ti, decir, es que me da igual lo que me digan los demás, me da igual que voy a hacer lo que siento que quiero hacer y me acepto tal como soy, ¿no? Y no me pongo juicios. Si aparecen pensamientos de juicio, es muy difícil que no aparezcan porque es normal que surjan, ¿no? Lo suyo es no identificarse con esos pensamientos y decir, sí, mm, mi yo de hace 3 semanas se identificaba con esto, pero ahora yo no. Y como cambiar esos pensamientos a otros que te potencien más. Guau. Y, por ejemplo, veo mucho es que no soy suficiente, tengo que hacer más cosas para que la gente me quiera, ¿no? Por ejemplo, es que no soy válida, tengo que estudiar más para ser válida y para ser reconocida. Es como, ¿realmente te hace falta todo eso? Eso es porque sentimos que dentro no tenemos y estamos desde la escasez en lugar desde la abundancia. Amor también es abundancia. Sí, realmente es no buscar en un papel, en un mérito, en un resultado tu amor, es quererte al margen del resultado, ¿no? Y me encanta lo que has dicho, ¿no? Que es una parte de la autoestima y al final es ese autocuidado y me encanta, ¿no? Ese quiérete como querrías a la persona que más quieres en el mundo, que en realidad tiene sentido casi sea, solo que a veces se nos olvida, ¿no? Y respétate y date amor, date cariño, date cuidados, date regalos, Total. atiéndete, ¿no? Y quiérete. Me encantan estas 4 formas de reforzar la oxitocina. Y bueno, para ir concluyendo, me gustaría, porque sí que, por ejemplo, antes has dicho un mito, ¿no? Que era el hecho de que el cortisol siempre es perjudicial para la salud. Y es que hay tantos mitos que Ah, sí, antes lo has nombrado, ¿no? Y dentro de este hay tantos mitos que nos hemos creído simplemente porque los hemos escuchado mucho. Se sabe que el cerebro humano, cuando algo se repite 1000 veces, se convierte en verdad. Entonces nos hemos creído que hay cositas que así son. Y me gustaría decirte algunas de las cosas que se escuchan, ¿no? Y que tú me digas también aquí qué nos puedes decir. Porque por un lado ahora hemos visto hormonas y cómo se desregulan y qué síntomas tienen, pero los problemas hormonales no siempre son evidentes, aunque creamos que sí, ¿no? Es un mito. O sea, creemos que los problemas hormonales, si yo tengo un problema, siempre lo voy a sentir. Y en realidad, ¿qué es esto en verdad? exacto, es verdad que hay, por ejemplo, muchas veces se normaliza, ¿no? Lo que hablamos antes de es que ahora la gente normaliza que le duela la regla o que se sienta hinchada siempre o que tenga muchos granos
Y realmente esos son síntomas que te dice el cuerpo de que algo no está yendo correctamente y, y realmente no se ven. Y si no se trata a tiempo, con el paso de los años, eso puede acentuarse mucho más y ir afectando también a otros sistemas. Wow, esto es brutal. Y luego hay muchas cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, antes también has hablado de, en aquel momento que tú querías perder grasa, ¿no? Y que Sí, comías muy poquito, una dieta muy restrictiva, ¿no? Y sí que está esta idea en la sociedad, ¿no? De que para perder grasa hay que comer menos. sí, Es una eh, idea muy recurrente. Aquí, ¿qué nos puedes decir a nivel hormonal? total. Pues mira, esto es muy interesante porque aquí aúna lo que es el sistema nervioso y el eje hormonal también. Y bueno, al final el cuerpo humano tiende a sobrevivir, ¿no? Ujú, Lo que más se lleva energía dentro del cuerpo humano es el sistema nervioso, luego el sistema inmune y luego el resto de los sistemas, todos los que promueven el que tú vivas. Ahora, cuando hay alguna falta de energía, sobre todo cuando llevas mucho tiempo con un estrés muy elevado, que al final el estrés hace que tengas un gasto muy elevado porque el sistema inmune está a tope, o porque eres deportista de élite y no te permites descansar, o porque puede ser por muchas razones, el trabajo que no te gusta, las incoherencias que hemos hablado, y luego por otro lado el comer menos, ¿no? Si a eso además le añadimos, no, es que estoy estresada, pero quiero perder peso, estamos unos meses o un año comiendo menos, como nos han dicho que es lo mejor, que suele ser quitando grasas, que las grasas son esenciales, pues al final el cuerpo va a estar no solamente en déficit energético, sino también nutricional a nivel de vitaminas y minerales. Entonces, aquí el cuerpo entra en peligro. Dice, ok, llevamos un tiempo gastando mucho, nos están metiendo muy poco, aquí hay que ir desactivando sistemas. ¿Qué sistema podemos quitar para que sigamos viviendo? No, a lo mejor no con toda salud, pero que podemos seguir vivos. Pues el reproductor. Entonces, últimamente no es casualidad que haya tantos problemas de fertilidad, tanto en mujeres como en hombres, problemas a nivel de síndrome premenstrual, irregularidades de la menstruación o amenorrea también, que fue lo que me pasó. totalmente. ¿Y Y entonces qué? ¿Para perder grasa qué? vale, para perder grasa, muchas veces, aunque suene como, ¿cómo voy a hacer eso? Es relájate, o sea, incluso si estás comiendo, esto es como muy personal, ¿no? Pero últimamente lo que más veo es, relájate, deja de contar tantas calorías durante un poquito y empieza a meter más, sobre todo les meto omega 3 aguacate, magnesio, según cada persona meto más una suplementación u otra, pero sobre todo eso, que metan más grasas porque suelen estar muy demonizadas. Y aparte, bajar la inflamación que suelen tener estas personas por el estrés o por el estilo de vida, ¿no? Entonces es llevar una alimentación antiinflamatoria y volvemos a los hábitos ancestrales. Lo que más acerque la vida ahí, mejor. Qué Y de interesante hecho, lo que acabas de decir, perdona, sí. sí, nada, que de hecho la gente suele comer más y decirme, Alba, es que no puedo acabarme el plato y es que tengo más energía y estoy perdiendo peso. Es como, claro, el cuerpo te lo está agradeciendo, está empezando a funcionar como tiene que funcionar. Es que es tan multifactorial, evidentemente, ¿no? Que para, al final, la ciencia es evidente, ¿no? Y sí que necesitamos, pues lo que tú decías, lo que gasto, lo que entra, lo que sale, y sí que Ujú, esa es la base, pero luego hay muchas más cosas. O sea, y entonces, claro, tú puedes estar en déficit calórico, energético, pero claro, es que al final es multifactorial y si estás mm, comiendo pocas grasas, no te sacias, por sí, tanto, al final tienes más ansiedad. Eso genera que al final puedes tener picoteos, atracones, no tienes gestión emocional, por tanto descontrolas, no tienes control. Es que son tantas cosas. Yo por eso intento que no es un ángulo único y evidentemente, ¿no? También, por ejemplo, lo de toda la razón, que hay momentos donde, oye, mira, deja de prestar atención a la energía y pon la atención en los nutrientes, pero también hay otros momentos que yo me encuentro en consulta donde la atención tiene que estar en entender que la energía, que hay que encontrar la flexibilidad, ¿no? Y por mm, tanto, pues oye, entender que al final hay alimentos que no nutren, pero que tienen energía, que no es tanta o que sí es tanta, y romper miedos y mitos, ¿no? También a raíz de la energía, de las calorías.
Ujú, Y hay momentos que no, que hay que cambiar todo el enfoque y ponernos el foco en la nutrición. Pero qué importante aquí, pues dejarnos guiar, ¿no? También a veces cuando estamos perdidos, dejarnos mm, recomendar por profesionales pues al final, preferiblemente integrativos, ¿no? Que entiendan un enfoque. En mi caso, por ejemplo, pues soy psicóloga, pero también entiendo de nutrición, es que si no, no tiene sentido que ayude a personas. Y en tu caso también, ¿no? Oye, no me centro en, tienes este problema, lo miro desde este ángulo, es la emoción. Nos has hablado de emociones, de ujú, grasas, de hidratos, nos has hablado de abrazos, nos has hablado. Entonces, ujú, claro, es que estos son muchísimas cosas, Alba, es brutal, ujú. Sí, brutal. y al final todo esto incluye que la sanación incluye el empoderamiento personal. Ujú. Toda persona que está en un proceso de querer sanarse, lo primero es quitarse la dependencia que tenga de siempre necesitar algún profesional o alguna medicación. Hay algunos casos en los que sí que es necesario tomar alguna medicación, pero por lo general no es necesario y se necesita que la persona se sienta con capacidad de sostener todo ese proceso de sanación y que su cuerpo, o sea, confiar plenamente en que su cuerpo es capaz también de sanar. Wow. La confianza, ¿no? La autoconfianza, que al final de nuevo es autoestima, Total. ¿no? Confiar en que serás capaz. Ujú. Súper potente, qué importante, ¿no? Y eso a veces no se trabaja, claro, cuando tú te sientes desvalido y dependes de un medicamento y dependes de una pastilla y nada puedes hacer, eres una víctima de tu cuerpo, una víctima de la biología, una víctima de, no sé, y totalmente dependiente de un señor, una señora que te diga qué tienes que tomar y nada puedes hacer más que rendirte y ya está, y esperar, ¿no? Y compadecerte, autocompadecerte de ti mismo. Pero en cambio, Ujú. aunque evidentemente hay enfermedades, no queremos, yo creo, lanzar un mensaje de no hay enfermedades crónicas. Claro que hay enfermedades que quizás requieran de medicación crónica muchas veces. Ahora bien, siempre, yo creo que siempre, siempre, siempre hay cositas que podemos hacer al margen de esa Mm, medicación. también, sí, correcto. Sí. Súper. Bueno, Ujú. Alba, pues no sé si hay algo que quieras decirnos, que no te haya preguntado y que creas que evidentemente hay muchísimas cosas que nos podrías Mm. decir porque tienes una caja de conocimientos ahí, pero bueno, no sé si hay algo que digas, mira, esto lo quería decir antes y se me ha olvidado. Vale, pues algo que sí que me gustaría decir es que hay chicas que me vienen preocupadas de, llevo 1 año, 2 años sin regla, 6 años, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto va a tardar en llegarme? Pues mira, decir mi caso personal, por ejemplo, estuve casi 1 año sin regla y cuando hice este cambio que he comentado cuando fui a la consulta con este chico PNI, al mes, o sea, me dejé tomar las anticonceptivas y al mes me bajó la menstruación. Y desde entonces siempre la he tenido súper regular. Wow. Claro, cuando empezaste a tomar menos hidratos, más grasas, empezaste a nutrirte, probióticos, ¿no? Empezaste a cuidarte, a atenderte. De Sí, repente tu cuerpo dijo, ah, ya puedo hacer mis cosas. total, total, sí. Wow, qué increíble es el cuerpo humano, qué poder. Bueno, pues hay una pregunta que nadie que pase por Valientemente se escapa, ¿no? de responder. Y bueno, al final es una metáfora, pero si tuvieras que hacerte un tatuaje con una palabra, una frase, un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo hoy. Yo siempre digo hoy porque, bueno, cada día somos distintos, ¿no? No somos, simplemente fluimos y cambiamos constantemente. Entonces, hoy, ¿qué palabra, frase o mantra te representa o quieres transmitir al mundo? Pues diría, también con todo lo que hemos estado hablando, el siguiente paso que vas a dar te acerca más al miedo o al amor. ¡Wow! Ujú. Me encanta. Es como una pregunta, ¿no? ¿El siguiente paso que vas a dar te acerca al miedo o te acerca al amor? ¿Por qué esta frase? Volvemos a las incoherencias, creo que tiene mucho que ver. Por ejemplo, una carrera, ¿no? Un ejemplo que me viene. Estudiar, yo quiero hacer bellas artes, pero me han dicho que estudie medicina. Si elijo medicina, al final es por el miedo, el que dirán mis padres, y si no me dan la paga, o y si
no sé qué, ¿no? Y si elijo Bellas Artes es porque es que siento que es lo que quiero hacer de toda mi vida y da igual lo que pase fuera, yo confío en mí y es lo que voy a hacer. Me encanta, me encanta. Vívelo intentemos vivir desde el refuerzo positivo, que diría yo como psicóloga, ¿no? Desde el amor, en lugar de desde el refuerzo negativo, para tapar emociones como el miedo, la culpa, que ahí nos machacan. Me encanta tu frase, creo que vamos, me la quedo como regalo. Y muchísimas gracias, Alba. ¿Dónde pueden encontrarte quien quiera contactar contigo? Y bueno, pues si haces asesorías o si hay algo que puedas decirnos, ¿no? Para que la gente te conozca más. Genial, pues ahora mismo en Instagram, si buscan Albi García con 3 as al final, me encuentran en Instagram. Ahí pueden contactar conmigo y sí, también hago asesorías individuales y también grupales. De hecho, hay un grupo muy bonito que tenemos ahora que es de mujeres que están sanando a nivel emocional, a nivel hormonal y es muy bonito ver el proceso de todas y es muy bonito para ellas y también para mí. Y que si en mi Instagram me escriben un mensaje privado con la palabra o las palabras salud hormonal, les mandaré también información como unos videitos para que lo tengan todo como mucho más claro y muchas dudas que también lo vayan resolviendo. Qué maravilla, pues gracias por ese regalo, ¿no? Para toda aquella persona que te escriba salud hormonal en Instagram y qué generosa que no sé, pues que dejes ese regalito, ¿no? Para poder seguir indagando, aprendiendo y que nunca sabemos cuál es el clic que nos puede cambiar la salud y la vida, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Alba. Y bueno, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido precioso este momento contigo. Me ha encantado, he disfrutado un mogollón. Y también gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y que se han quedado aquí hasta el final. Que escuchar esto es un paso ya más hacia esa sanación y hacia ese autocuidado. Muchísimas gracias. Un placer.